Hola, continuamos, perdón, continuamos con la serie de vídeos que hacen referencia a los espacios vectoriales. Este es el tercero de dichos vídeos. Es conveniente recordar que el concepto de espacio vectorial supone la existencia en el conjunto de dos operaciones, suma y producto por escalares, y que éstas verifican un total de 8 propiedades, 4 para una y 4 para otra. La cuestión que nos planteamos ahora es la siguiente. Si consideramos un S subconjunto de un cierto espacio vectorial, ese subconjunto será el mismo un espacio vectorial por sí mismo, en cuyo caso, si así fuera, la denominación más apropiada sería denominar a ese subespacio vectorial, porque es un espacio vectorial contenido dentro de otro, contenido dentro de V. O sea que la pregunta sería, ¿todos los subconjuntos son subespacios vectoriales? La respuesta es que no. No siempre. Imaginad, por ejemplo, supongamos que consideramos un subconjunto S del conjunto V y que por la forma de elegir dicho subconjunto, pues que el vector 0 no pertenece al subconjunto. Lógicamente, cuando vayamos a comprobar si este conjunto, ese espacio vectorial, tiene que cumplir las 8 propiedades, que eran 4 referidas a la suma y otras 4 referidas al producto por escalares, entre las 4 referidas a la suma está la de el elemento neutro, que supone que existe el 0 y que al sumar 0 con cualquier vector resulta el mismo vector. Pero como el 0, según acabamos de suponer en el conjunto, no pertenece, esta propiedad no se puede cumplir y por tanto un subconjunto en el que no esté el 0 no puede considerarse un espacio vectorial, no es un espacio vectorial, no cumple todas las propiedades y por tanto pues no es subespacio. Como veis, en la propia definición de subespacio vectorial, aquí la estamos marcando, una de las condiciones que se exige es que contiene a el vector 0. La segunda de las condiciones que se deben cumplir para ser subespacio vectorial es que al efectuar operaciones de suma y producto por escalares, los resultados de dichas operaciones de S, o los elementos de S, quedan o permanecen en S. Es lo que se suele decir, S es cerrado para estas operaciones. Matemáticamente escrito sería 0 pertenece a S, y si U y V pertenecen a S, entonces la suma pertenece, y si V y lambda pertenecen a S y lambda es un escalar respectivamente, entonces el producto pertenece a S también. Normalmente todo esto se simplifica, estas dos se reúnen en una única condición que la vamos a escribir ahora matemáticamente, que sería aproximadamente la siguiente. Para todo U y V elemento del subconjunto que va a ser subespacio vectorial y para todos dos escalares lambda y beta pertenecientes al conjunto de los números reales, se tiene que verificar que lambda u más beta v, es decir, esta combinación lineal de ellos dos, pertenezca también al subespacio S. Si esto es así, si se cumple esta condición, esta es una implicación aquí, entonces, si se cumple esta condición, se puede decir que el subconjunto S es también un subespacio vectorial. Bueno, comprendo que todas estas explicaciones aportadas aquí ahora mismo desde el punto de vista teórico, pues resultan, pues eso, un poco abstractas, un poco desconocidas. Es conveniente poner algún ejemplo y a eso nos vamos a dedicar en este momento. Vamos a intentar considerar un ejemplo. Nos vamos a considerar el espacio vectorial R3, que es el que más vamos a practicar durante este año. Os recuerdo que R3 está formado por ternas A, B, C, con la única condición de que estos A, B y C sean simplemente números reales. Este sería el espacio vectorial ambiente que hemos denominado teóricamente V. Y dentro de él vamos a considerar un subespacio. Bueno, un candidato a ser subespacio. Un subconjunto en principio, S. Lo he denominado.
Bueno, pues ahora me lo voy a inventar. Este va a estar formado también, lógicamente, por ternas, pero la condición que deben cumplir las ternas es que tanto A como B como C sean números pares, por ejemplo. Bien, pues es evidente, en primer lugar, que S está contenido en R3 y que, por supuesto, es un subconjunto. Pero la pregunta ¿es subespacio? Para comprobar si es subespacio, tenemos varias formas de hacerlo. La primera, que sería comprobar estas tres condiciones, y la segunda, que sería comprobar esta única condición que la resume las tres anteriores. Bueno, pues vamos con alguna de ellas. Como yo ya sé que no va a ser subespacio, voy a buscar un ejemplo que me lo deje bien claro. Supongamos que cogemos el vector 2, 4, 6, que pertenece por supuesto a S, puesto que las coordenadas 2, 4 y 6 son pares, y la condición es que deberían ser pares. Bien, pues pertenece a S. Y ahora voy a coger un número, por ejemplo, un medio, que es un número real cualquiera. Y seguidamente voy a hacer la combinación, un medio multiplicado por 2, 4, 6. Según las condiciones de subespacio, el resultado debe ser un vector que tiene obligatoriamente que pertenecer también a S. Pero si hacemos las operaciones, esto resulta 1, 2, 3. Y 1, 2, 3 no pertenece a S. ¿Y por qué no? Pues porque tanto el 1 como el 3 son impares y la condición de pertenecer a S obliga a que todas sus coordenadas deben ser números pares. Así es que con esta simple combinación formada por este vector, vamos a marcarlo en color rojo que se vea más claro, este vector y este escalar, haciendo la combinación de ellos resulta este que no pertenece. Por tanto, S no es subespacio vectorial. Bueno, pues un primer ejemplo en el que pues resulta que no. Vamos con otro ejemplo. Vamos a considerar a otro conjunto S dentro del mismo R3. Ahora el conjunto S va a estar formado por los tríos de coordenadas estas y la condición es que A más B valga 1. Es evidente que también se trata de un subconjunto, es decir, que S está contenido en R3. Es un subconjunto. Y ahora la pregunta ¿es subespacio vectorial? Nos volvemos a las consideraciones que tenemos aquí arriba. O lo visualizamos o lo comprobamos utilizando estas tres condiciones o utilizando esta única condición. Ahora me voy a centrar en estas tres condiciones y me voy a centrar concretamente en esta. 0 tiene que pertenecer a S. Bien, el vector 0, cuyas coordenadas son 0, 0, 0, cumple que la primera coordenada, que es 0, más la segunda, que también es 0, es igual a 1. ¿Cumple esta condición? Si cumpliera esta condición, pertenecería a S. Como no la cumple, evidentemente, este vector, el 0, 0, 0, que solemos escribirlo como el vector 0, no pertenece a S. Y si no pertenece a S, pues ya falla una de las condiciones, concretamente la primera, y podemos concluir que S, en este caso, no es subespacio vectorial. Otro ejemplo en el que tampoco se verifica la condición. Bueno, vamos a ver si encontramos alguno en el que sí que se cumpla. Volvemos a considerar otro subconjunto S. Ahora, con las tres coordenadas y con la condición de que A más B sea 0. Debemos entender que esta condición es que la primera coordenada más la segunda coordenada de los vectores que consideremos tiene que ser 0. Podemos comprobarlo con cualquiera de las dos opciones que ya hemos marcado varias veces y en esta ocasión la que voy a utilizar va a ser esta. Esta es la que me va a servir de comprobación. Es decir, que voy a coger un vector cualquiera, otro vector cualquiera y seguidamente también dos escalares cualesquiera. Voy a hacer la combinación lineal de ellos y voy a demostrar que siempre, siempre, siempre pertenece otra vez a S. Veamos, en primer lugar, un vector cualquiera del conjunto S tendrá como primera coordenada
la que sea, A, pero desde luego, si cumple la condición, la segunda coordenada será menos A. Vamos a ver. La segunda coordenada será menos A, puesto que deben sumar, entre ellas deben sumar 0. Si queremos que se cumpla esta condición, estaremos diciendo que B es igual a menos A, obligadamente. Luego la segunda coordenada de B, en lugar de poner B, he puesto menos A. Esto sería un vector cualquiera del supuesto espacio vectorial S. Voy a coger otro. Pues sería de la forma A', menos A', C'. Ambos pertenecen a S. Y este también pertenece a S, por las condiciones en las que lo he considerado. Ahora voy a coger dos escalares, lambda y beta, números reales. Y seguidamente lo que voy a hacer es la combinación lineal de ellos. Es decir, lambda veces el primero, beta veces el segundo, y tengo que comprobar que el resultado de esta operación resulta un vector que también pertenece a S. Hacemos las operaciones, lambda A más beta A'. En segundo lugar, menos lambda A menos beta A'. Y en tercer y último lugar, C más C'. Me pregunto, ¿pertenecerá a S o no pertenecerá a S? Para comprobar si pertenece o no, debo coger la primera de las coordenadas, debo sumarle a la segunda y comprobar que la suma de ambas sale 0. Pero creo que es evidente que la suma de ambas, de estas dos coordenadas, la primera y segunda, es igual a 0. Creo que es evidente. Y esto me concluye que el resultado de estas operaciones, vamos a ver, que el resultado de estas operaciones pertenece a S. Así es que, como acabo de considerar, para todos vectores A y B y para todos escalares lambda y beta, la combinación lineal de ellos pertenece a S, por tanto, S es un subespacio vectorial del conjunto R3. Con esto pues he puesto suficientes ejemplos. Los casos que he considerado han sido los casos elementales, en el caso R3, pero creo que puede ser suficiente para comprender aproximadamente la idea. En clase pues podremos practicar con numerosos otros casos y ejemplos de otros espacios vectoriales. Doy por terminada esta tercera sesión y espero que sea, como siempre, de utilidad.